¿Cómo ves el esquema general de los mercados ahora mismo con estas últimas novedades? Quería compartirte por aquí un gráfico que publicaba Apollo Research del S&P 500 medido por las ventas de lo que compone todo el índice, exigentes que no se veía desde el 2021 estos niveles y superando, por supuesto, a la burbujalas.com en cuanto a esta métrica. Tú miras los índices y sí que es cierto que las valoraciones son un tanto exigentes. Los inversores están dispuestos a pagar múltiplos más altos por los beneficios futuros, sobre todo por dos cosas que han pasado este verano. Una de ellas es el incremento de expectativas de bajadas de tipos de interés y que los beneficios empresariales, la verdad es que ha batido las estimaciones. En este contexto, desde luego, nosotros creemos que hay que tener renta variable. Yo creo que hay razones suficientes como para que esto tome un poquito de aire. Creemos que ese aire sería una oportunidad de compra con visión de futuro. Hay por ahí muchos sectores, valores interesantes que a medio plazo deberían darnos un retorno positivo. ¿Cuáles serían? Así, ¿tienes ejemplos de algunos valores así que tengas en el radar o que se puedan hablar de ellos? ¿Qué tal? Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Espero que muy bien. Como siempre, toca hablar de economía, de la bolsa, de los mercados en general, que todo el mundo se está preguntando qué es lo que puede pasar y sobre todo con esta reunión de la Reserva Federal y lo que nos deja y lo que viene a partir de ese momento y qué puntos tenemos que tener en cuenta desde el punto de vista de la inversión. Y para hablar de todas estas novedades y esta actualidad, se encuentra aquí con nosotros Natalia Aguirre de Renta 4. Bienvenida y un placer tenerte por primera vez en mi canal. Buenos días, ¿qué tal, Héctor? Encantada también de estar aquí con vosotros. Pues muchísimas gracias y lo que decía antes, si os gusta este contenido y lo queréis apoyar, ya sabéis, dejad ahí un like, que tardáis muy poco en hacerlo, dejando vuestro like, lo tenéis ahí abajo y para apoyar el contenido de mi canal os cuesta muy poco. Dejad vuestro comentario de qué os parece lo que vamos comentando a lo largo de la charla y por supuesto suscribiros al canal y activad la campanita para tener el recordatorio cada vez que subimos vídeos por aquí y también si lo veis en directo pues id comentando, que siempre es un placer contar con vuestra opinión. Bueno, dicho esto, quería un poco hablar de cómo ves la actualidad, ¿no? La situación de los mercados, que se está hablando de que las valoraciones son extremas, la bolsa se está poniendo en cuestión de índices muy cara, tenemos una situación en la que ahora va a haber bajada de tipos de interés y creo que, o puede parecer que vienen más bajadas de tipos de interés. ¿Cómo ves el esquema general de los mercados ahora mismo con estas últimas novedades? Bueno, yo creo que has dado en el clavo con una frase que has dicho en cuestión de índices, y es verdad, tú miras los índices y sí que es cierto que las valoraciones son un tanto exigentes, aunque también lo eran. Yo recuerdo, me fui de vacaciones a principios de agosto y todos estábamos esperando una cierta corrección sana porque los precios que se estaban pagando, los múltiplos que se estaban pagando por los beneficios futuros, pues la verdad es que eran un tanto elevados, sobre todo en mercados, sobre todo como el americano, ¿no? Pero sí que es cierto que es una cuestión de índices. Luego ya entraremos, si quieres, en eso. Si tú miras exactamente los valores que componen los índices, hay algunos que están un tanto pasados de precios, pero sigue habiendo opciones bastante atractivas. Y como te decía, es verdad que a principios de agosto decíamos las valoraciones son exigentes, pero en agosto no ha habido corrección. ¿Y por qué no ha habido corrección? Pues porque los inversores están dispuestos a pagar múltiplos más altos por los beneficios futuros, sobre todo por dos cosas que han pasado este verano. Una de ellas es el incremento de expectativas de bajadas de tipos de interés, que en esto ahora si quieres comentamos porque hay mucho que comentar, ¿no? Tanto por la parte de la desaceleración del mercado laboral americano, el ciclo ha aguantado mejor de lo esperado, sobre todo en Estados Unidos, y que los beneficios empresariales, la temporada de resultados del segundo trimestre, la verdad es que ha batido las estimaciones. Yo creo que esos son los factores que hacen que, a pesar de que las valoraciones a nivel de índices sean exigentes y estén muy concentradas, ¿no?, como decimos, en determinados sectores valores, pues la verdad es que el mercado sigue en un modo optimista. Mira, hablando de valoraciones, quería compartirte por aquí un gráfico que publicaba Apollo Research del S&P 500 medido por las ventas de lo que compone todo el índice y que hablamos en niveles exigentes que no se veía desde el 2021 estos niveles y superando, por supuesto, a la burbujalas.com en cuanto a esta métrica. Claro,
es lo que comentamos, ¿no? O las empresas van ganando más, no solo las large caps, las grandes capitalizadas, o se va a poner esto más caro que nunca en la historia, en términos de ventas, incluso en términos de valoraciones, el Case-Shiller y otros grandes indicadores que están apuntando como en esa misma dinámica. No sé qué perspectivas manejas también, que el resto de compañías van a ir acompañando ahora en el ciclo o debería haber un ajuste. Bueno, eso desde luego sería lo aconsejable, ¿no? Para justificar esa rotación de la que hablando máximos. Yo creo que, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, un sector o un segmento del mercado que se ha quedado rezagado y que ha empezado ahora a revivir, por decirlo así, es el segmento de small caps, ¿no? Tú miras el Russell 2000 y desde luego desde el 22 de agosto, que fue cuando el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, en Jackson Hole, en la reunión de banqueros centrales, se puso más dovish, es decir, mostró una predisposición mayor a empezar a bajar de nuevo los tipos de interés, pues desde entonces el segmento de small caps, que se había quedado bastante rezagado y que es mucho más sensible a los tipos de interés que otros, pues ha empezado a mejorar. Entonces yo creo que, por ejemplo, en Estados Unidos podríamos ver cierta rotación desde aquellos sectores, índices que mejor lo han hecho hacia otros que se han quedado rezagados. Si me preguntas por Europa, por España en particular, bueno, yo creo que en el caso español, que llevamos más de un 30% de revalorización en el año, una gran parte de esa apreciación del IBEX han sido los bancos que pesan ya cerca de un 40%. Entonces sería deseable para darle continuidad a esas subidas y para darle sostenibilidad, pues que haya otros sectores, valores que se han quedado muy rezagados, pues por ponerte nombres y apellidos, un Inditex, un Puig, un Celnex, por ejemplo, bueno, que creemos que sí que debería haber cierta rotación de valores para darle, como digo, más sostenibilidad a esta subida que desde luego nos ha llevado a máximos históricos en la mayoría de índices. Y para ti, Natalia, ahora las bajadas de tipos de interés que parece que está descontando el mercado de aquí a final de año, hablo, incluso del 2026, ¿eso estaría ya metido en precio en la bolsa y tiene que haber como un descansito para luego pues descontar las expectativas de beneficios que pueden tener estas compañías pequeñas que se van a beneficiar de tipos de interés más baratos y un acceso a la financiación mejor? ¿O no tiene por qué haber un descanso y no está del todo descontado todo? Pues fíjate, si me hablas de expectativas de bajada de tipos de la Fed en Estados Unidos, yo creo que está demasiado descontado. De hecho, yo creo que uno de los factores que podría hacer que las bolsas tomasen un poquito de aire a corto plazo es que la Fed el miércoles, que hay reunión, venga y más allá de volver a iniciar un proceso de bajada de tipos, que está justificado, porque realmente lo que dijo Powell en la reunión de banqueros centrales en agosto era que tenía que empezar a dar más prioridad al objetivo de empleo. Sabéis que la Reserva Federal tiene dos objetivos, uno es pleno empleo y otro es control de la inflación entendido como el 2%. Es cierto que la inflación está por encima de esos niveles, está, si coges la subyacente, en torno al 3%. Y hasta que empezaron a salir datos malos de empleo americano, que fue pues el dato de julio que se conoció el primer viernes de agosto, y luego hemos conocido también el dato de agosto y la revisión del último año de todos los datos de empleo, y hemos visto que la creación de empleo en Estados Unidos no es ni mucho menos tan fuerte como se pensaba, pues hasta ese momento se priorizaba el objetivo de inflación. ¿Qué ocurre? Que en el momento en que se ve que el mercado laboral desacelera más rápido de lo esperado, se dice, no, hay que empezar a bajar los tipos de interés. Y eso, junto con las interferencias de Trump, que es otro tema, todo eso ha hecho que el mercado descuente unas expectativas de bajada de tipos muy rápidas y muy intensas. Para ponerlo un poco en perspectiva, la Reserva Federal en la última reunión, que fue la de junio, que dio su dot plot, que es cuando te dice dónde piensa cada uno de los miembros con derecho a voto en la Reserva Federal que van a estar los tipos de interés en cada momento, ellos decían 50 puntos básicos de bajada para este año. El mercado tiene tres puestas. Para el año que viene decían una. El mercado tiene otras tres puestas. Entonces, lo que nos da la impresión es que el miércoles la Fed va a bajar 25 puntos básicos
y va probablemente a suavizar su dot plot, es a decir voy a bajar los tipos más de lo que dije en junio, pero no tanto como descuenta el mercado. Entonces yo creo que esto podría enfriar un poquito las expectativas de bajadas de tipos de interés que ya digo, en mi opinión, en opinión de Renta 4 Banco, son excesivas porque yo creo que están contemplando una desaceleración muy pronunciada de la economía, del mercado laboral y no están teniendo para nada en cuenta una inflación que, bueno, al fin y al cabo tenemos ahí el tema de los aranceles, tenemos que ver cómo impacta en el corto plazo. Powell dice ahora que el efecto va a ser transitorio, esperemos que lo sea, pero hay que comprobarlo. O sea que yo creo que nos puede enfriar un poquito esta semana la Reserva Federal. Interesante lo que dices, además estoy bastante de acuerdo sobre todo con ese impacto de corto plazo y además con la Reserva Federal, ya no solo ahora, sino de cara a futuro, surge una pregunta con los últimos acontecimientos y es si se pierde la independencia que se supone que tiene que tener un banco central como en Estados Unidos, con, ya lo hemos visto, Trump amenazando a Lisa Cook con temas de corrupción, también metió a un miembro, ¿no?, que después de la última dimisión, que es más de su cuerda, es decir, ya tiene o puede tener dos personas que son más de su sensibilidad dentro del panel del FOMC y intentando meter presión al conjunto de los miembros de la Reserva Federal con derecho a voto. Esto seguramente pueda alterar, ¿no?, las próximas decisiones de la institución monetaria. Sí, de hecho, a mí es uno de los temas que más me preocupa, el que se cuestione la independencia de la Reserva Federal. Si recuerdas, en julio hubo, yo no sé si lo llamaría globo sonda, ¿no? Pero es cuando empezó a sonar aquello de que Trump quería despedir a Powell antes de que se cumpliese su mandato en mayo de 2026. Y si te acuerdas de cuál fue el movimiento del mercado, las tires subieron mucho, que eso fricciona con la bolsa. Generalmente cuando las tires de largo plazo suben, la bolsa cae, el dólar cayó fuerte y entonces en ese momento Trump salió y dijo, hey, no, no, que no hay ninguna intención de despedir a Powell y las cosas volvieron un poco a tranquilizarse. Pero es verdad lo que dices, yo creo que hay aquí dos formas que hemos visto recientemente de injerencia. Una es, como dices, el de la gobernadora Lisa Cook, que la ha intentado destituir por fraude hipotecario. Es verdad que Lisa Cook ha ido por lo legal y bueno, está, probablemente este tema acabe en el Tribunal Supremo. Vamos a ver quién lo gana, pero ahí es que no hay que perder de vista que si ahora mismo de los 7 gobernadores de la Fed que tienen voto en las decisiones del FOMC, porque luego los otros 5 votos son de los presidentes regionales, que son Mm. turnos rotatorios. Pues como digo, de esos 7 votos, de la cuerda que decías tú de Trump, hay 3. Luego está Lisa Cook en medio y luego hay otros 3 que no votan, por decirlo de alguna manera, tan del lado de lo que pide Trump. Entonces, si consiguiese Trump destituir a Cook, tendría la mayoría entre los gobernadores que votan en la Fed. Y eso puede ser peligroso. A eso súmale otra cosa. Súmale que en mayo de 2026 se acaba el mandato del presidente Powell. Y probablemente antes de entonces, y probablemente sea este otoño, conozcamos a quién va a ser su sustituto, porque Scott Bessent, el secretario del Tesoro, dijo que después del Día del Trabajo, que fue hace un par de semanas o 3, iba a empezar a entrevistar a los potenciales sustitutos de Powell, que le iba a pasar 3 o 4 nombres a Trump y que Trump decidiría. Entonces, han sonado muchos nombres en mercado, Mm. ¿no? Pero claro, es muy distinto que te salga un Miran, ¿vale? Que sería el más politizado, por decirlo de alguna manera, ¿no? El más del lado de Trump y que eso podría restar credibilidad a la Fed, o podría salir, en el mejor de los casos, pues un Bullard, que es el que es más técnico, el que es más respetuoso con los objetivos de la Fed, porque al final, ¿cuál es el problema de todo este cuestionamiento de la independencia? Pues que bajen tipos muchísimo más de lo que lo requiera la economía
y que haya un desanclaje de las expectativas de inflación, que la inflación se vaya para arriba y entonces sí que tenemos un problema, ¿no? Entonces yo creo que ese tema va a estar muy encima de la mesa y que vamos a estar muy pendientes en en los próximos meses, desde luego. Yo creo que va a marcar mucho la agenda, estoy de acuerdo contigo, pero que al final el foco de largo plazo no nos tiene que desvirtuar, ¿no? Sobre todo si somos inversores que pensamos en un largo alcance en 15 años vista, en 10, en 20, pues al final lo que hablabas, ¿no? Que las perspectivas de la bolsa, ¿cuándo invertir? Pues al final el momento es ya, ¿no? Y que yo sé que vosotros defendéis que pese a que la cosa se puede torcer, incluso puede ser oportunidad, ¿no? Que al final tener bolsa en cartera siempre va a ser interesante en un contexto como el actual. Sí, efectivamente, nosotros somos constructivos a largo plazo en la bolsa, ¿no? En la renta variable. Creemos que el hecho de que el ciclo económico global sea resiliente, por un lado, tienes a la principal economía del mundo, que acuérdate, a principios de año cuantísimo se hablaba de recesión y al final lo que se está demostrando es que sí, que hay una desaceleración, pero que hay una desaceleración suave y coherente, ¿no? Con un incremento de beneficios de doble dígito, que al final es lo que recogen las cotizaciones de las empresas, ¿no? Más allá de los movimientos intermedios, de expectativas de tipos, de aranceles, de lo que sea. Entonces, el ciclo económico va a seguir funcionando bien, los beneficios empresariales también. Entonces, en este contexto, desde luego, nosotros creemos que hay que tener renta variable. Eso no quita que evidentemente pueda haber en algún momento algún respiro, ¿no? Mira, por ponerte un ejemplo que la verdad es que es bastante llamativo, me comentaba el otro día mi analista, nuestro analista técnico, que si llegásemos al 25 de octubre, creo que era, o el 20 de octubre, más o menos, sin ninguna caída superior al 5%, hablaba el SP, si no recuerdo mal, sería la primera vez que esto ocurre en 25 años. ¿Qué te quiero decir con esto? Que es que prácticamente no ha tomado aire el mercado en ningún momento y que hay muchas razones de corte, bueno, pues como te comentábamos antes, ¿no? Exceso de expectativas de bajadas de tipos de la Fed, la cuestión de la independencia, tenemos la geopolítica, tenemos Francia, tenemos los aranceles, o sea, yo creo que hay razones suficientes como para que esto tome un poquito de aire, pero como bien dices, creemos que ese aire, esa cierta toma de beneficios que creemos que sería moderada y muchísima liquidez, pues creemos que sería una oportunidad de compra con visión de futuro, ¿no? Y que en una cartera, desde luego, hay que tener renta variable, pues precisamente para beneficiarse de ese crecimiento a largo plazo de las compañías. Sí, que con ese contexto y si toma aire, el rally de final de año, que estructuralmente de forma estacional ha funcionado en ciclos normales, pues se podría volver a repetir y está claro. Pero quería hacer un apunte con respecto a todo lo que decías y también preguntarte sobre ello, porque yo sé que desde la casa, desde Renta 4, estáis ahí muy posicionados en este mensaje de invertir en bolsa, de que ahora mismo pues tener carga de renta variable en cartera es interesante, desde un punto de vista de diversificación, por supuesto, y midiendo el perfil de riesgo individual de cada uno, y que tanto si alguien quiere hacerse su cartera de acciones como en fondos, como puede ser en Renta 4 de Estados Unidos acciones, o el Renta 4 de Europa acciones, o el Renta 4 de Bolsa España, pues puede ser interesante, ¿no? Y también fondos temáticos que tenéis en la casa y otro tipo de productos para tener esta exposición a bolsa. ¿Por qué para ti un inversor, y esto es una pregunta un poco más general antes de luego volver a la actualidad, porque me parece interesante que el inversor lo tenga claro de cara no solo al rally de final de año, sino a los próximos años, que al final el largo plazo siempre es tu amigo, pero ¿por qué alguien, un inversor, debería fijarse en invertir en bolsa, meterle peso a cartera? ¿Y por qué también a través de vuestra gestora, ¿no? Y digamos todas las oportunidades que ofrecéis? Bueno, lo primero, como bien has dicho, depende mucho de tu perfil de riesgo, ¿no? Eso sí que hay que tener en cuenta tu umbral del sueño, ¿no? Es decir, ten en activos de riesgo aquel dinero que te permita dormir tranquilo, ¿no? Pero yo creo que es que hay que hacer una inversión con un horizonte de medio plazo y desde luego en un contexto en el que de cara a los próximos años probablemente la inflación esté en niveles más altos de los que
estamos acostumbrados en el pasado, bueno, pues hay que evitar esa pérdida de poder adquisitivo, ¿no? Yo creo que hay que asumir algo más de riesgo para también obtener una mayor rentabilidad. Estadísticamente, bueno, pues puedes tener una rentabilidad en torno al 10%, evidentemente esto no es así todos los años, pero en torno al 10% en renta variable. Puedes tener, yo creo que simplemente con mantener los múltiplos que se están pagando por los beneficios, y el año que viene se esperan tanto en Estados Unidos como en Europa crecimientos de doble dígito de los beneficios por acción, pues son rentabilidades que son razonables a obtener en el medio plazo, ¿no? Y que te pueden hacer una cartera. Evidentemente tienes que tener tu parte de renta fija, tu parte de liquidez para aprovechar oportunidades como en este contexto que estamos hablando, pero también tu parte de renta variable. Y ahí yo creo que nuestra gama de fondos pues te ofrece todas las opciones a nivel geográfico y también a nivel temático, ¿no? Como comentabas, y ya no es solo vía fondos, que desde luego también te puedes aprovechar de una fiscalidad muy favorable, pero también tenemos carteras de acciones, ¿no? Que por ponerte un ejemplo, nuestra cartera de cinco grandes, la llamamos cinco grandes valores, lleva acumulado este año una revalorización del 48%, que si lo comparas con el IBEX es un 16% por ciento más, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que al final lo que hay que aprovechar es el saber hacer, ¿no? Todo el conocimiento que tienen los gestores, que tenemos los analistas, que nos permiten seleccionar los mejores valores en los momentos adecuados, sobre todo en unos mercados tan volátiles como estos, y donde tienes valores que lo han hecho muy bien y que tienes valores rezagados, tienes que saber muy bien cuándo rotar, ¿no? Cuando hablábamos al principio. Entonces yo creo que todo esto le puede proporcionar al inversor, que como dices bien, nosotros promovemos mucho el tema de ahorrador a inversor porque creemos Total. que es donde está el futuro, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que son razones suficientes como para tener en cuenta tener una inversión en renta variable. Luego ya dependerá de tu perfil de riesgo, ¿eh? En qué tipo de compañías inviertes, en qué tipo de fondos inviertes, pero bueno, yo creo que es una opción muy atractiva de cara a largo plazo. Pero fíjate, voy a añadir algo más, que precisamente lo bueno que tiene Renta 4, y para que lo sepa todo el mundo, es que el perfil de riesgo te lo van a medir rápido porque tienes acceso a un asesor financiero cuando te abres cuenta en Renta 4, que yo tengo abierta cuenta en Renta 4, y tenéis esa posibilidad de que vayas de la mano con un asesor financiero que te va a aconsejar y te va a decir, oye, este fondo se ajusta más a tu perfil o no, o le puedes hacer cualquier tipo de consulta en cualquier momento. Así que para que os aprovechéis de todo esto, que yo creo que es interesante que lo conozcáis y tengáis esa exposición a bolsa que consideréis y vayáis de la mano de un asesor financiero. También tenéis oficinas físicas que os podéis acercar en las capitales más importantes de España para tener cualquier duda o cualquier sugerencia, lo que sea. Tenéis ahí oficinas físicas. Pues tenéis el enlace en la descripción del vídeo, en el comentario fijado. También os lo pasan en directo por el chat para que os beneficiéis de todo esto y que veáis que todas estas gamas de producto, incluso de megatendencias, como decía Natalia, pues son bastante importantes. Y fíjate, quería pasar, porque has hablado antes de Europa y no nos hemos centrado mucho, y es cierto que yo me centro demasiado en Estados Unidos porque es el principal mercado y porque al final lo que se mueve en Estados Unidos o lo que implica allí termina afectando al resto de los mortales, pero claro, hemos visto muchas turbulencias en Europa recientemente, lo que ha ocurrido en Francia, también vamos a ver qué sigue haciendo el Banco Central Europeo, sigue habiendo tensiones ahí políticas. No sé cómo ves el esquema de la inversión en Europa. ¿Te parece que sigue siendo interesante también por esos planes de gasto que han ido metiendo de cara al futuro? Sí, yo creo que hay que en una cartera diversificada, evidentemente hay que tener Europa. Yo creo que de momento en Europa tenemos más, permíteme la expresión, más promesas que realidades, ¿vale? El crecimiento económico todavía es un tanto débil, depende de a quién mires, ¿eh? Ojo, o sea, España Sí. es verdad que como decía Standard Poor's el viernes cuando revisó el rating al alza, mientras Fitch bajaba el de Francia, pues es que estamos creciendo al triple, ¿no? Que otras economías, pero yo te diría que si coges el conjunto de Europa, hemos tenido un primer trimestre muy bueno, acuérdate, porque exportábamos mucho a Estados Unidos, anticipándonos a esos aranceles. Luego el segundo trimestre hemos visto el otro lado, porque se frenaba
Un poco, y yo creo que ahora la cuestión en Europa es si somos capaces de poner en marcha todo lo que se ha anunciado, ¿no? De fuerte incremento de gasto, como decías, de gasto público en defensa a nivel europeo, ¿sabes? Ese objetivo, ¿no? Ampliado de inversión en defensa y en infraestructuras en Alemania. Alemania debería ser la que realmente liderase, ¿no? Un poco esa recuperación, pero ya más de cara a 2026. Vamos a ver si son capaces. Hoy leíamos en portada de un medio de comunicación que decía que hace ya un año del famoso informe Draghi, ¿te Mm. acuerdas? Sí. Y solo se ha implementado un 11% de las medidas. Entonces, lo que hay que hacer es conseguir que todo esto avance más rápido. Las valoraciones yo creo que son atractivas. Hay valores que se han quedado, sobre todo los de calidad, ¿no? Se han quedado muy rezagados porque todo el dinero ha ido al mismo sitio, pues a tecnología, sobre todo en Estados Unidos, a bancos, sobre todo en Europa. Entonces es necesaria cierta rotación, pero yo creo que si Europa hace las cosas bien, yo creo que desde luego hay oportunidades de inversión muy atractivas. Yo creo que por el lado del Banco Central Europeo que me preguntabas, yo creo que el Ujú, trabajo está hecho, ujú. ¿vale? Sí. Date cuenta, han bajado a la mitad. En nada, en poco más de un año, ¿no? Del 4 al 2% el tipo de depósito. Yo dudo mucho que vayan a bajar más los tipos de interés a menos que haya un factor exógeno que haga que no se produzca esa recuperación económica, ¿no? Del conjunto de Europa. Entonces yo creo que por ahí no van a venir los estímulos, aunque eso también te digo una cosa, eso también hace que la banca siga aguantando bien, el hecho de que no haya más bajadas de tipos de interés y el margen de intereses pues se pueda mantener estable, ¿no? Pero yo creo que, como te decía antes, el dinero tiene que rotar hacia sectores que se han quedado rezagados, hacia infraestructuras, hacia lujo, hacia consumo básico, no sé, yo creo que hay por ahí muchos sectores, valores interesantes que a medio plazo deberían darnos un retorno positivo. ¿Cuáles serían? Así, ¿tienes ejemplos de algunos valores así que tengas en el radar o que se puedan hablar de ellos? Pues sí, mira, o sea, por ponerte el ejemplo más cercano que tengo yo, que es el de mi propio equipo de análisis, ¿no? Que Sí. cubrimos cerca de 90 valores, tenemos varias carteras recomendadas, pero si nos centramos en la que te comentaba antes, de 5 grandes, ese 48% que te digo que llevamos acumulado de revalorización, cuando el IBEX lleva un 32, en lo que llevamos de año, mucho se ha conseguido en la primera parte del año por bancos. ¿Vale? Los bancos sabes que prácticamente se han duplicado en precio, subiendo entre un 75 y un 100% en lo que llevamos de año, y también nos ha ayudado mucho en la primera parte del año Indra, que le Ujú. sacamos una rentabilidad extraordinaria. Ahora la cartera ha ido girando lo que comentábamos antes, ¿no? De esa Sí. rotación, que creemos que hay otros sectores, hay otros valores que se han quedado rezagados y que deberían tomar el relevo. Entonces, ahora mismo, por ejemplo, tenemos la cartera constituida, solo tenemos un banco, que es el Sabadell, y lo tenemos porque estamos esperando una mejora del precio de la OPA por parte de BBVA, pero luego lo que tenemos son valores que lo han hecho bastante peor que, por ejemplo, la banca o, por ejemplo, defensa. Pues como puedan ser, bueno, en Agas, que tampoco lo ha hecho tan mal, debe llevar un 10, un 12% en el año, pero luego sí que tenemos otros que lo han hecho bastante peor. Celnex, Ujú. plano en el año. Puig, pues yo creo que debe llevar como un 15 o un 20% de caída en el año, te estoy hablando de cabeza, pero es verdad que es un valor que una empresa que a pesar de seguir registrando buenos resultados, a pesar de tener unos márgenes bastante estables y estar cotizando con muchísimo descuento respecto a sus comparables europeas, pues no termina de tirar ahí. Creemos que hay valor, ¿no? En Puig. Y luego otra que
sí que tenemos es Inditex. Inditex, que nos ha dado alegrías la semana pasada, sabes que publicó Ujú. resultados y subió cerca de un 10% en la semana. Y la verdad es que es otro valor que se había quedado muy rezagado con ligeras caídas en el año, comparado con un 30% de subida del IBEX. Bueno, pues como puedes ver, lo que hacemos es ir rotando, ir intentando aprovechar oportunidades de valores que siguen presentando potenciales de revalorización a nuestros precios objetivo muy atractivos y que creemos que en el medio plazo, aunque en el corto es bastante incierto, ¿no? Pero creemos que en el medio plazo nos pueden dar alegrías. Otro de los temas también que me parece interesante sacar es que es cierto, pues los vientos de cola que hablamos, el frenesí que está instaurado en la bolsa, pero luego está la otra pata que hablábamos de el enfriamiento en el mercado laboral que estamos viendo en Estados Unidos, la geopolítica, tensiones diversas y que estamos observando cómo los bancos centrales están comprando, por ejemplo, oro como no se ha visto casi desde los años 80 o al ritmo de hecho más acelerado de la historia actualmente y que los posicionamientos defensivos siguen ahí, ¿no? Los fondos del mercado monetarios están en máximos históricos, las tenencias de oro, como digo, también. En fin, ¿también te parece que el contexto actual invita a que una gran parte de la cartera esté en este tipo de activos ahora por lo que pueda pasar, ¿no? Y si puedes comprar luego más barato. Bueno, pues fíjate, yo ahí te diría que el oro yo creo que tiene que formar parte de una carta de inversión estructuralmente hablando. Yo recuerdo que nosotros en la estrategia anual de hace 2 años, es decir, en la estrategia anual del 23, si no recuerdo mal, recomendábamos oro. Aquel año subió... 2020, yo creo que debió subir un 25 o Mm. así. Al año siguiente subió un 27. Este año llevamos un 38% de subida del oro. Estamos en máximos históricos. Al final, el oro, yo creo que lo hemos comentado ya muchas veces. Al final, te sirve de refugio en un contexto geopolítico, ¿no? Como decías, pues bastante incierto. Lo de Ucrania sigue ahí, el tema de Oriente Medio igual. Bueno, hay muchos factores, ¿no? De corte geopolítico que justifican estar invertidos en oro, pero también justifica estar invertidos en oro el hecho de que la deuda sigue aumentando, Ujú. la inflación está presionada al alza. em, Muchos países intentando desdolarizarse, los bancos centrales comprando y comprando. Entonces yo creo, desde luego me preguntas oro, yo creo, a pesar de la revalorización que lleva, yo creo que sí debe seguir estando en cartera. Otra forma de protegerse si no quieres, porque como hablábamos antes de perfiles, ¿no? Es decir, la renta variable no es lo mismo comprarse un valor de beta alta, es decir, que se mueva mucho respecto a lo que se mueve al mercado, que valores más defensivos. Hablábamos de carteras de valores. Nosotros tenemos una cartera específica que es de dividendo. Vamos a la cartera dividendo. Entonces, ¿qué tienes en una cartera dividendo? Bueno, pues tienes, es una forma de invertir en renta variable, pero que te permite beneficiarte por dos vías. Una es por la revalorización de la cotización del valor que estás comprando y la otra es por el dividendo que ingresas, ¿no? Que te permite un flujo recurrente de ingresos en tu cuenta. Elegimos valores que tienen capacidad no de pagar altos dividendos, sino de mantenerlos en el tiempo. Está compuesta por 8 valores bueno, pues este año lleva un 38% más o menos, es decir, un 37% creo que es, un 5% más de lo que ha subido el IBEX. Y bueno, creemos que es una opción interesante para aquellos perfiles que digan, venga, quiero empezar a operar en renta variable, pero quizá hay determinados valores muy volátiles, pues que me dan cierto miedo, ¿no? Porque mi capacidad de asumir pérdidas, pues no es tan elevada. Entonces yo creo que esa puede ser otra opción también para perfiles pues más defensivos y para cubrirte un poco, como decimos, en este contexto en el que los índices pues están, las valoraciones están en niveles elevados y bueno, hay que buscar, ¿no? Las cosas o los valores que están algo más baratos y que te pueden dar este colchón adicional de un buen dividendo.
Totalmente, pues oye, nos vamos a quedar con todo esto que creo que ha sido bastante amplio y espero que vuelvas a venir por el canal, que es un gusto siempre charlar contigo. Vamos a ver por dónde nos dirigen los mercados y la economía, pero seguiremos comentándolo. Así que Natalia, muchísimas gracias por venir aquí al canal. Gracias a ti, Héctor, encantada. Hasta Pues luego. muchísimas gracias a todos y os recuerdo que si habéis aguantado hasta el final de la charla, seguramente os haya gustado, así que dejad vuestro like ahí, que no tardáis nada, comentad también qué os ha parecido y suscribíos al canal y activad la campanita para ver más vídeos y que tengáis el recordatorio. Un abrazo a todos y hasta el próximo vídeo. De su vida del oro. Estamos en máximos históricos. Al final, el oro, yo creo que lo hemos comentado ya muchas veces, al final te sirve de refugio en un contexto geopolítico, ¿no? Como decías, pues bastante incierto. Lo de Ucrania sigue ahí, el tema de Oriente Medio igual. Bueno, hay muchos factores, ¿no? De corte geopolítico que justifican estar invertidos en oro, pero también justifica estar invertidos en oro el hecho de que la deuda sigue aumentando, Ujú. la inflación está presionada al alza, em, muchos países intentando desdolarizarse, los bancos centrales comprando y comprando. Entonces yo creo, desde luego me preguntas oro, yo creo, a pesar de la revalorización que lleva, yo creo que sí debe seguir estando en cartera. Otra forma de protegerse, si no quieres, porque como hablábamos antes de perfiles, ¿no? Es decir, la renta variable no es lo mismo comprarse un valor de beta alta, es decir, que se mueva mucho respecto a lo que se mueve al mercado, que valores más defensivos. Hablábamos de carteras de valores. Nosotros tenemos una cartera específica que es de dividendo. Vamos a la cartera dividendo. Entonces, ¿qué tienes en una cartera dividendo? Bueno, pues es una forma de invertir en renta variable, pero que te permite beneficiarte por dos vías. Una es por la revalorización de la cotización del valor que estás comprando y la otra es por el dividendo que ingresas, ¿no? Que te permite un flujo recurrente de ingresos en tu cuenta. Elegimos valores que tienen capacidad no de pagar altos dividendos, sino de mantenerlos en el tiempo. Está compuesta por 8 valores y bueno, pues este año lleva un 38% más o menos, es decir, un 37% creo que es, un 5% más de lo que ha subido el IBEX. Y bueno, creemos que es una opción interesante para aquellos perfiles que digan, venga, quiero empezar a operar en renta variable, pero quizá hay determinados valores muy volátiles, pues que me dan cierto miedo, ¿no? Porque mi capacidad de asumir pérdidas, pues no es tan elevada. Entonces yo creo que esa puede ser otra opción también para perfiles pues más defensivos y para cubrirte un poco, como decimos, en este contexto en el que los índices pues las valoraciones están en niveles elevados y bueno, hay que buscar, ¿no? Las cosas o los valores que están algo más baratos y que te pueden dar este colchón adicional de un buen dividendo. Totalmente, pues oye, nos vamos a quedar con todo esto que creo que ha sido bastante amplio y espero que vuelvas a venir por el canal, que es un gusto siempre charlar contigo. Vamos a ver por dónde nos dirigen los mercados y la economía, pero seguiremos comentándolo. Así que Natalia, muchísimas gracias por venir aquí al canal. Gracias a ti, Héctor, encantada. Hasta Pues luego. muchísimas gracias a todos y os recuerdo que si habéis aguantado hasta el final de la charla, seguramente os haya gustado, así que dejad vuestro like ahí, que no tardáis nada, comentad también qué os ha parecido y suscribíos al canal y activad la campanita para ver más vídeos y que tengáis el recordatorio. Un abrazo a todos y hasta el próximo vídeo.